quiero invitarlos en esta hora a descubrir algunas evidencias de la existencia de esas estructuras organizacionales desde el inicio mismo de la iglesia primitiva. Y abordaremos el propósito de la iglesia en general, cómo esas estructuras, mediante la dinámica interna que se generan, son funcionales al cumplimiento de ese propósito de esa iglesia, que en resumen es representar aquí y ahora y aún expandir el reino de Dios. Enseñanza, comunión unos con otros, partimiento del pan y oración como esos objetivos primarios. Seguramente es lo que nos convoca de alguna forma todos los domingos aquí también. En Hechos 6, quiero leer allí del 1 al 3, allí habla de los 12, de un liderazgo, de un grupo de líderes, múltiples personas, ¿verdad? Pero también ya no alcanzaba ese número y ellos eligen colaboradores, eligen los diáconos, personas de buen testimonio y llenas del Espíritu Santo. Entonces quiero en esta mañana abordar brevemente ese propósito para el cual se desarrollan o existen esas estructuras. Y quiero hacer un abordaje desde dos perspectivas. Por un lado, desde el enfoque del plan de salvación de Dios, donde el propósito de Dios es dar a conocer por medio de la iglesia su multiforme sabiduría a los poderes de este tiempo, proclamando el Evangelio de Cristo Jesús en todo el mundo, a fin de que los pecadores de cualquier trasfondo étnico pudieran ser rescatados de las tinieblas y adoptados en el reino de Dios. Y aún el incrédulo pueblo de Israel sea tentado y provocado a envidia y arrepentimiento. Hay una delegación originalmente de la autoridad que había de ser restablecida. Ese restablecimiento de esa autoridad Jesús la vino a completar, ¿verdad? Jesús nombra 2 veces nada más la iglesia en los relatos de los evangelios y en ambas ocasiones Él se refiere a esa delegación de autoridad. La carta a los Colosenses dice: Jesús es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él delegó esa autoridad recuperada en la cruz, pero con un propósito: para restaurar aquello que se había perdido. Y ese comienzo de esa restauración a través de la iglesia había comenzado a ocurrir en aquel Pentecostés. El segundo enfoque es desde la dinámica interna, quizás cuando dice allí desde el relacionamiento interno de sus miembros. El propósito de la iglesia es, por un lado, glorificar a Dios, edificando activamente a sus miembros a crecer en la fe, enseñando fielmente la palabra, siguiendo las ordenanzas de las prácticas del bautismo, de la Santa Cena, y formando la comunión y el servicio mutuo entre los creyentes, y así proclamando valientemente el Evangelio a los no creyentes. El propósito, entonces, glorificar a Dios, edificar al cuerpo en el ejercicio de nuestros dones que Dios nos ha dado, pero sometidos bajo la autoridad y la guía del Espíritu Santo. Y después servirnos unos a otros. La iglesia, con tan amplio propósito encomendado por Jesucristo, requiere necesariamente de una estructura interna como el esqueleto de un cuerpo humano. Estructuras entonces necesarias y funcionales para el cumplimiento del llamado de Dios y de la visión desarrollada por la iglesia local. Estructuras para cumplir un propósito, basada en líderes, en colaboradores, en los miembros en general, pero unidos en el amor de Cristo, unidos en recibir y compartir enseñanza, tener comunión, partimiento del pan y la oración. Para Dios no hay nada más preciado que su iglesia, porque somos suyos, comprados a precio de sangre. Las estructuras y órganos son un don y una bendición para la iglesia, porque Jesús quiere una iglesia gloriosa que no tuviera mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mancha. Los invito a que sigamos entonces compartiendo, viviendo en Jesucristo, creciendo en familia unos con otros, sometiéndonos
unos a otros en el amor de Cristo. Oramos.